Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, feliz de estar compartiendo con ustedes un nuevo vídeo. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, de esos que nos encantan, de esos que nos hacen flipar. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos hizo vibrar con su química en Love is in the Air. Y prepárense porque parece que Hande fue pillada, o al menos, eso es lo que dicen por ahí burlándose de Kerem Bürsin. Y los detalles que vamos a analizar hoy, les van a hacer volar la cabeza. Así que si son fans de Hande, si son fans de Kerem, si son fans del chismecito bueno, de las novelas turcas, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este es el vídeo para ustedes. Y antes de que empecemos con toda la carnita jugosa, y para que no se lo pierdan, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto denle un buen like. Eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que suscríbanse ahora. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el chisme. Todo comenzó con una serie de eventos que al principio parecían aislados, pero que con el tiempo, y con el ojo atento de los fans y de los medios de comunicación, comenzaron a tomar una forma sospechosa. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su romance, que comenzó en el set de Love is in the Air, nos hizo creer en el amor verdadero. Su química era innegable, sus miradas cómplices, sus sonrisas, ¡ay, sus sonrisas! Nos tenían a todos suspirando y soñando con un final feliz, no solo en la serie, sino también en la vida real. Pero como todos sabemos, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Y como era de esperarse, los rumores y las especulaciones comenzaron a circular. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de incompatibilidad? El misterio era grande. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Kerem Bürsin, por su parte, se mantuvo un poco más discreto, aunque siempre presente en los medios. Hande, por otro lado, se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía, y comenzó a disfrutar de su fama y de sus nuevos proyectos. Y, como era de esperar, comenzaron a aparecer rumores sobre su vida amorosa. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Empezaron a circular algunas imágenes y vídeos en redes sociales que, supuestamente, mostraban a Hande haciendo comentarios o gestos que muchos interpretaron como una burla hacia Kerem. Uno de los primeros detalles que llamó la atención fue un comentario que Hande hizo en una entrevista. Le preguntaron sobre su relación con Kerem, y ella respondió con una sonrisa un tanto enigmática y dijo algo así como, «Prefiero no hablar del pasado». Aunque la respuesta a simple vista podría parecer normal, muchos fans interpretaron que había un tono de desdén. Ironía. La verdad, no quedaba del todo claro. Pero lo que realmente encendió la mecha fue un vídeo que se viralizó en redes sociales. En este vídeo se veía a Hande en una fiesta, riendo y conversando con amigos. En un momento dado, alguien le hizo un comentario sobre Kerem, y la reacción de Hande fue lo que desató la polémica. Según los fans, Hande, al escuchar el nombre de Kerem, hizo una mueca, rodó los ojos y soltó una carcajada que muchos interpretaron como una burla. La interpretación que se hizo es que Hande estaba, como desestimando, o incluso burlándose de algo relacionado con Kerem. Y como era de esperar, el vídeo se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales. Los fans de Kerem, por supuesto, se sintieron ofendidos y defendieron a su ídolo. Los fans de Hande, por otro lado, intentaron justificar su comportamiento, argumentando que simplemente se trataba de una broma entre amigos, o que el vídeo estaba sacado de contexto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande se estaba burlando de Kerem? ¿O es solo una mala interpretación de los hechos? Analicemos los detalles con más cuidado. Primero, recordemos que las redes sociales son un arma de doble filo. Un vídeo de pocos segundos puede ser editado, recortado y manipulado para que parezca lo que no es. Es decir, es fácil generar una narrativa falsa. Segundo, la comunicación no verbal es muy importante, pero también puede ser subjetiva. Una mueca, una mirada, una sonrisa,
pueden tener múltiples interpretaciones dependiendo del contexto y de la persona que las observe. En este caso, sin conocer la conversación completa, es difícil saber con certeza qué significaba la reacción de Ande. Tercero, la relación entre Ande y Kerem es compleja. Después de la ruptura han existido algunos rumores sobre posibles rencores y tensiones entre ellos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada públicamente, es evidente que la relación no es tan cercana como antes. Y por último, es importante recordar que Ande es una persona. Una persona que tiene derecho a reírse, a divertirse, y a tener sus propios sentimientos y opiniones. Todos, incluso las celebridades, reaccionamos de diferentes maneras a situaciones similares. Es posible que Ande, al escuchar el nombre de Kerem, simplemente haya recordado algo divertido, o haya tenido un momento de nostalgia. En resumen, la verdad sobre si Ande se estaba burlando de Kerem, es difícil de saber con certeza. Los detalles son ambiguos, las interpretaciones son variadas, y la información que tenemos es limitada. Pero lo que sí podemos decir es que este incidente ha generado una gran polémica y ha puesto de manifiesto la atención que los fans y los medios de comunicación prestan a la vida personal de las celebridades. Y por supuesto, este vídeo ha sido un ejemplo de cómo, en la era de las redes sociales, un simple gesto puede convertirse en un gran debate y generar todo tipo de especulaciones. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande se estaba burlando de Kerem? ¿O piensan que todo fue una mala interpretación? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus análisis. Pero amigos, la historia no termina aquí. Después de que este vídeo se viralizara, aparecieron más detalles que avivaron las llamas del rumor. Algunos medios de comunicación turcos publicaron artículos en los que, supuestamente, se mencionaban otras situaciones en las que Ande habría hecho comentarios o gestos que dejaban entrever cierta distancia emocional hacia Kerem. Una de las anécdotas que más llamó la atención fue el supuesto comentario que Ande le hizo a una amiga en un evento público. Al parecer, Ande habría dicho algo como: ¿recuerdas lo que nos costó la serie? Menos mal que todo terminó. La frase, aunque no es directamente ofensiva, fue interpretada por muchos como una crítica velada hacia Kerem y hacia la relación que tuvieron. Y como era de esperar, las redes sociales volvieron a arder. Los fans de Kerem, una vez más, mostraron su indignación y criticaron duramente a Ande. Los fans de Ande, por su parte, intentaron defenderla, argumentando que se trataba de una simple broma, o que las palabras habían sido malinterpretadas. Otro detalle que alimentó los rumores fue la supuesta reacción de Ande ante las noticias sobre la nueva relación de Kerem. Algunos medios de comunicación afirmaron que Ande, al enterarse de que Kerem estaba saliendo con otra persona, habría hecho una mueca de desaprobación. La reacción supuestamente fue captada por las cámaras en un evento público. Pero ¿qué tan ciertos son estos rumores? ¿Realmente Ande ha hecho comentarios o gestos que demuestren su falta de respeto hacia Kerem? Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Los medios de comunicación, a menudo, exageran o manipulan la información para generar más interés y obtener más clics. Por lo tanto, es fundamental tomarse estos rumores con cautela, y no dar por sentada ninguna información que no esté confirmada por fuentes oficiales. Además, es importante recordar que Ande y Kerem son personas que tienen derecho a su privacidad. No es justo que se les juzgue o se les critique por sus acciones o sus sentimientos. Todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida después de una ruptura y a seguir adelante con nuestras vidas. Y por último, es importante recordar que el tiempo cura las heridas. Es posible que con el tiempo Ande y Kerem logren dejar atrás el pasado y mantener una relación de amistad, o al menos de respeto mutuo. Así que amigos, la historia de Ande y Kerem sigue dando de qué hablar. Los rumores, las especulaciones y las polémicas parecen no tener fin. Pero lo que sí podemos decir es que su historia de amor, y posterior separación, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y mientras tanto seguimos esperando a ver qué pasa. ¿Volverán a trabajar juntos algún día? ¿Lograrán superar sus diferencias, o simplemente seguirán caminos separados? El futuro, como siempre, es incierto. Pero, lo que sí es seguro es que seguiremos atentos a cualquier novedad. Y para que no se pierdan nada, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, y sigan nuestras redes sociales, allí les mantenemos informados de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento.
Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos repasado todos los detalles, hemos analizado las posibles interpretaciones y hemos intentado llegar a una conclusión, aunque, como ya les dije, la verdad absoluta es difícil de conocer. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo, por comentarios, por su apoyo. Me encanta saber que están ahí, que les gusta mi contenido y que disfrutan de estos análisis. Así que, como siempre, los invito a dejar sus comentarios, a expresar sus opiniones, a compartir sus teorías. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Ande se estaba burlando de Kerem? ¿O es todo una exageración? Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.